noches. Bueno, qué gusto saludarlo. No, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, mire, lo primero que quiero preguntarle es lo que yo estaba planteando recién. ¿Cómo hacemos para que esta crisis no la paguen los mismos de siempre, no? Mira, es la obligación y lo que viene haciendo el gobierno, justamente cada medida. Y yo iría un poquitito más atrás. Vos fíjate que la primera medida del gobierno fue la tarjeta alimentar, previo a la pandemia. Sí. Y estábamos en una situación de extrema gravedad con respecto al hambre y después la pandemia. Siempre en la pandemia el gobierno trató de cuidar desde la salud, pero también cuidar los más vulnerables desde el punto de vista de las ayudas, y se amplió la tarjeta alimentaria y la asignación universal, y el potenciar trabajo que empezó a reemplazar lo más vulnerable, el sector más bajo, y los ATP, y los REPRO, y los IFE, digo, donde ahí llegamos a un número casi terrible, ¿no? De casi 10 millones de argentinos que no estaban registrados en ningún lugar. Entonces, digo, reconstruir desde ahí. Y tiene que ver esto, siempre con el cuidado de las políticas, que tiene que ver cuidar a los más vulnerables. Sí. Y esto es lo que vos hablas de los acuerdos. Nosotros tenemos una frase dentro de nuestro movimiento, digo, siempre la mejor manera de generar la unidad es en la acción. ¿Ah? En el debate un montón de veces, es más, previo en la pandemia, ¿te acordás que nos sentábamos todos juntos, ¿no? Jefe de gobierno de la ciudad, gobernador, toda esa historia? Maravilloso, y después salíamos y hacíamos cosas contrarias a las que decíamos que hacíamos, ¿no? Entonces, me parece que eso, y vos sabés que nosotros en nuestro ministerio vamos encontrando esto, unidad en la acción, con algunos que pensamos distinto, y la verdad que me parece un buen ejercicio. Y un buen ejercicio con esto que vos decís, ¿qué es lo que tiene que salir de esto? Generar políticas públicas una vez por todas. Cuando hoy Cristina habla de... Hay temas que no pueden estar en la agenda del debate permanentemente. A veces tenemos que tener puntos de acuerdo, y creo que la pandemia nos da una gran oportunidad porque visibilizó una cantidad de temas que estaban ocultos. Y nos pone, digo, con desafío. Como vos decís, me parece que la gente observa mucho cuál va a ser el comportamiento de la política, cómo salir de esto y qué es lo que hacemos en función de lo que decimos, ¿no? Pensaba en esto, ¿no? Me retrotraía a lo que pasó el año pasado, en ese momento tan particular donde el gobierno tuvo que evaluar cómo estaba pegando la pandemia, y por supuesto era una situación totalmente inédita, y usted decía recién, bueno, donde de pronto en el mapa del Estado aparecieron millones de personas con distintas dificultades y necesidades, y hubo que salir en asistencia, también, bueno, obviamente de las empresas, ¿no? Porque se dieron los ATP, es decir, hubo que, yo no digo improvisar, pero sí hubo que resolver sobre la marcha. Resolver sobre la marcha, y también digo, a veces pone en visibilidad, cuando hablamos, y vos que muchas veces analizás estas temáticas, el trabajo no registrado. Y ahí fue el IFE. ¿Tá? Uno decía, es un universo de argentinos que no tiene trabajo y probablemente tenga y no lo tiene registrado. Entonces, en vez de tener el ATP, tuvo el IFE, ¿no? Entonces digo, y eso, vos sabés que yo en ese tiempo era intendente y lo veía en algunas empresas de Avellaneda, que entre ellos se tironeaban y decían, ah, bueno, cobraste el ATP porque tenés gente en negro. Y pasa esto, ¿no? Entonces digo, cuando el presidente habla, y esto nosotros traemos una frase que dijo el que fue arquero de la selección del Mundial anterior, Caballero, Willy Caballero, que dijo, él esperaba, ataja en Inglaterra, y él en su cuando vino la pandemia dijo, esperemos que esto salgamos mejores. Y cuando salió de la primera ola, la conclusión fue que los mejores son mejores y los peores son peores. Se exacerba, o sea, esto nos pone, como decís, digo, se profundiza, ¿no? Entonces digo, la violencia se agiganta, el opositor se pone mucho más opositor y entra en una guerra que no tiene sentido, pero aparte no termina siendo ni siquiera una guerra ideológica de posicionamientos, porque justamente el posicionamiento de la oposición va promutando permanentemente. Ahora, es muy interesante lo que dice, porque es lo que uno puede ver, y parece que aunque nos golpeamos de frente con la posibilidad de tratar de entender qué es lo que pasa en la Argentina, por qué una parte de la dirigencia política no está madura para esta situación, o está tratando de especular con sacar una determinada ventaja, o no entiende que en la Argentina se muere gente permanentemente y que la gente espera de ellos una actitud distinta. No, lo importante es lo que entienda la gente, ¿no? Y vos fíjate, cuando vino el último cierre, ¿no? Donde se decía, bueno, a partir de las 8 de la noche no se puede estar y los bares no pueden abrir. El 99,9% de los bares cerraron y la gente a las 8 de la noche no quedó nadie. Y había una cantidad de dirigentes de la oposición que la gente vaya en contra de eso. Lo mismo la presencialidad educativa. Todos los análisis hacen que la presencialidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires no superó el 22%.
cuando hay presencialidad educativa por decisión del gobierno. Claro. Entonces, de esas cuestiones, digo, siempre es mucho más importante analizar lo que ve la gente y me parece que en eso uno tiene que tener una trayectoria, una coherencia. Y esto, como vos decís, medir resultados. Digo, si nosotros en un determinado momento del gobierno generamos una deuda externa infernal, ilegal, ¿tá? Sí. Medio difícil venir a explicar cómo resolvemos el tema de la deuda externa, ¿no? Cuando Entonces, asumió el digo, gobierno, asumió con una base de trabajo, yo digo, muy sencilla y muy contundente. Era darle de comer a millones de personas que no llegaban a fin de mes, con eso se hizo a través de la tarjeta alimentar, y lo otro era negociar una deuda fastuosa que no se sabía ni cómo. Totalmente, aparte digo que y todavía estamos en eso, ¿no? Todavía estamos en esa discusión y estamos en la discusión, pero seguimos cuidando la gente, lo más vulnerable. En un mundo distinto, Sí. ¿no? En un mundo donde las variables económicas, vos que sos especialista Sí. en economía, se han modificado totalmente. El tema de los commodities, o sea, la Argentina tiene una ventaja, Sí. el precio de los commodities a nivel internacional, que repercute en la complicación de los precios en el mercado interno, ¿no? Entonces digo, Bueno, yo por hay eso cuestiones decía- de la macro que están bien y de la Claro. micro que no. Entonces digo, tratar de compatibilizar esas Es que cosas. uno tiene la obligación, me parece, y esto es casi una especie de compromiso, ¿no? Analizar a la Argentina en un contexto de países que están en una permanente pugna y donde hay 2 o 3 países que están peleando por una hegemonía. Bueno, obviamente ahí la Argentina es un país relevante, pero quizás no está en ese grupo que está peleando justamente por tratar de tener una mayor injerencia. Y aparte hasta se usan las vacunas para eso ahora. Sí, pero también digo, el resultado, y esas son las cosas que los argentinos tenemos que empezar a valorar. Darnos orgullo de algunas cosas que hacemos. Digo, el tema de la vacunación es Sí. vos explicabas recién los números, vamos en un proceso que hay mucha certidumbre que va a ser positivo muy en los próximos interesante. meses. Entonces, digo, Ahora sí. ¿cómo no podemos valorar, digo, desde la Argentina, digo, que hemos tomado Sí. una decisión que va en un buen camino? Pero bueno, me parece que digo, siempre la gente interpreta mejor que los políticos, y bueno, nosotros trabajamos de cara a la gente y esa es la tarea. Bueno, y tener también un ministerio que empiece a generar un proceso de reconstrucción en la Sí. Argentina, ¿no? A partir de la inversión pública. Y esta modificación que tiene que ver, hubiésemos elegido pagar intereses de deuda externa o empezar a resolver cuestiones estructurales de la Argentina, y una de las decisiones que tomó el presidente fue justamente, por primera vez en la historia de la Argentina, tener un ministerio que se ocupe de vivienda. Bueno, sobre eso quería preguntarle, porque usted está en una silla, en un sillón que es relevante y yo diría uno de los más importantes de aquí en adelante y ya en este mismo momento, que es poner en marcha toda la política vinculada, obviamente, con, primero, con tratar de llegar a compensar algo del déficit habitacional que en la Argentina es histórico, ¿no? Histórico. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, obviamente, yo pensaba más temprano cuando preparaba la entrevista, digo, lo virtuoso de la obra pública, no lo descubrí yo, sino que lo descubrió hace mucho tiempo Keynes, ¿no? Cuando dijo, bueno, tiren ese puente abajo que hay que reconstruirlo, y de esa manera hacía varias cosas al mismo tiempo. Bueno, generaba trabajo, generaba actividad económica, demanda. Me parece que estamos en un momento así, digo, hay que tirar abajo los puentes y empezar a construirlo, o quizás empezar a construir puentes que nunca se hicieron antes. Y a construir puentes que no se hicieron, digo, y reconstruir cosas que se abandonaron. O sea, nosotros tomamos el ministerio y había 55.000 viviendas paralizadas en el año 2016. Paralizadas. Paralizadas, sí, quedaron en el 2015, se llegó hasta donde se llegó, pero no se siguen más, por ejemplo. O sea, el gobierno del expresidente Macri dijo que esto no podía lo prescindir de seguimos, 60.000 viviendas. No lo hacemos y no lo hacemos. El programa Procrear, que había construido 23.000 viviendas, muchas casi terminadas, 11.000 no se entregaron. No tiene, la verdad que uno no le encuentra Hay palabras para eso, ¿no? Pero bueno. Encuentra demasiada explicación, ¿no? Y entonces, digo, primero haber puesto en volumen eso y después generar una batería de políticas que tenga que ver, digo, con cambios conceptuales en el tema de la vivienda. Primero, eliminar el concepto de vivienda social. La vivienda social es una vivienda que estigmatiza la pobreza. Sí. Uno pasa por un barrio y dice acá vive gente pobre y sí, y aparte uno lo estigmatiza en ese... Sí. Y la vivienda social es un concepto que empezó después del gobierno de Perón. En la memoria de la gente quedaron las viviendas del plan Eva Perón. Claro. Y a mí ya me pasaron de viviendas que hemos entregado, hemos superado ya las 10.000 viviendas que hemos entregado en estos 6 meses y un poquitito de gestión, y me tocaron 6 casos de familias que recibieron la vivienda, que sus abuelos habían recibido la vivienda de parte de Perón. Entonces digo, siempre hay procesos de la Argentina donde se hacen viviendas y procesos de la Argentina donde no, como hay procesos donde se hacen escuelas y otros procesos que no. Digo, y en esta cuestión, digo, empezar a generar distintos disparadores que tengan que ver con este cambio de una vivienda social, por ejemplo, no entra un placar en un dormitorio.
¿Cómo es eso? Y eso tiene 2 por 2,40. O sea, hay un formato. Hay un formato de lo lo que se tiene denomina ver con vivienda esto, social. y nosotros, digo, Sin pagar. durante 70 años seguimos ese concepto. Yo siendo intendente iba a los ministerios y digo, bueno, ¿cuántas viviendas sociales? 4.400. Claro. Y vamos en ese concepto. Entonces, digo, definimos ese cambio porque, digo, la vivienda debe ser un proceso de clase social ascendente. ¿Tá? Es un disparador y un generador clave de desarrollo en el puesto de trabajo y de consumo de materiales, que el 90 y pico % son productos argentinos. Entonces, digo, generar resolvemos una cuestión estructural, pero aparte de resolver una cuestión estructural, disparamos 2 temas que son centrales: el tema de la generación de puestos de trabajo, y en la obra pública, y esto discuto con mi compañero Gabriel Catopodis, la vivienda genera más trabajo que la obra pública pesada. La obra pública pesada requiere mucho de maquinaria, requiere mucho de muchos materiales, pero la mano de obra no es tan intensiva como es en el tema de... Entonces, digo, por eso el presidente define y me llamó a mí para decir que necesitaba darle velocidad a este proceso, y bueno, estamos en ese proceso que genera toda una inercia. Digo, entregamos más de 10.000 viviendas, tenemos 21.000 viviendas en construcción en este momento. ¿Y cuál es el objetivo? Estamos sumando 25.000 viviendas entre julio y agosto, y estamos sumando 75.000 viviendas entre septiembre, octubre y noviembre a construir. El objetivo nuestro es construir 264.000 viviendas en estos primeros 3 años. Y como yo te contaba, digo, vamos a provincias que no tenemos la misma idea política, pero coincidimos en que hay que construir viviendas. Entonces, si coincidimos en que hay que construir vivienda, hay que construir las herramientas financieras, económicas en el presupuesto que sostengan una política de Estado. Leía una anécdota suya que